Antes de ir a la pausa, ya se lo comentábamos, el presidente Evo Morales ha dado este 22 de enero del 2019 su discurso más corto en estos 13 años de gobierno. Hemos invitado para analizar el mismo a dos diputados, Julio Guaraya del Movimiento al Socialismo. Gracias por acompañarnos, diputado. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Televisión Universitaria. Casimira, muchas gracias por la invitación. Pero también nos acompaña el diputado de Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Casimira, muy buenas tardes a Juli, muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos ven a través de Televisión Universitaria. Oscar, por favor, el menú de hoy, porque tenemos que dar la bienvenida a un nuevo restaurante, ¿no? Sí, le damos la bienvenida a Mega Burger y obviamente con platos diversos en la mesa de Casimira hoy. Para el diputado Boraya tenemos un tallarín salteado de exquisito de Mega Burger. También para el diputado Barrientos un clásico de clásicos, el pique macho. Y por supuesto una milanesa especial para Casimira, gracias a Mega Burger, que se encuentra en la 20 de octubre en la Plaza Baroa, aquí muy cerquita. También en la Bush, en la zona de Miraflores, Plaza Uyuni. En la 6 de agosto, más cerca todavía del canal, en la Comercio. Y también estamos en la calle Colón, la nueva sucursal, Mega Burger. Ahí podemos ver la variedad de platos que tienen en Mega Burger. Muchas gracias por ser parte de nuestra familia. Yo quiero preguntarles a ambos, podemos iniciar con el diputado Guaraya, por favor, su opinión respecto del informe de la Nación del presidente Evo Morales, donde ha destacado varios puntos, entre ellos la economía, dijo que va a continuar el crecimiento en Bolivia y anticipó sorpresas en las reservas hidrocarburíferas. Bueno, yo creo que primero hay que felicitarnos a todos los bolivianos y bolivianas en el país. Hoy hemos cumplido Día del Estatuto Plurinacional, 13 años de gobierno del presidente Evo Morales, que ha destacado en aproximadamente casi una hora de su intervención en su informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha destacado el crecimiento económico en el país, cuánto se ha logrado en estos 13 años de gobierno, de trabajo arduo del presidente Morales, y en distintos aspectos como la educación, la salud, en temas de industrialización de nuestros recursos naturales, integración de las carreteras prácticamente, se ha referido a ellas y bueno, gracias al crecimiento económico que ha impulsado el gobierno nacional, el presidente Evo Morales, en coordinación con los movimientos sociales en nuestro país, pues los bolivianos y bolivianas nos gozamos hoy en día de este cambio, de esta transformación profunda que ha vivido nuestro país y bueno, Bolivia ahora es un referente ante la comunidad internacional. Diputado Barrientos, ¿será que continuará el crecimiento económico de Bolivia, como lo afirmaba el presidente Evo Morales en su discurso y además hablaba de las sorpresas en las reservas hidrocarburíferas, sobre todo en el sur del país, ¿no? Bueno, consideramos que este informe ha sido repetitivo, ¿no? O sea, a los 13 años ha venido ofreciendo promesas incumplidas de la anterior gestión. Se nos sigue ofreciendo salud, por ejemplo, y ya sabemos cómo está la salud. Por otra parte, nos dicen que va a haber sorpresas. Bueno, esto muestra de que ya hay un agotamiento. Hay un régimen que ya se agotó y que no tiene que ofrecer hacia el futuro. Un régimen que ya es parte del pasado y un régimen que viene repitiendo lo mismo a tal extremo que ahora nos hablan ya de sorpresas y de repetir nomás las mismas promesas cada año. Ahora consideramos nosotros que lamentablemente en este informe no se han tocado los temas que esperaba la población. Todos hubiésemos querido escuchar que hoy se nos diga que van a respetar el voto del pueblo, que van a respetar la democracia, que van a respetar la Constitución y que van a ir por el camino de la democracia. Todos hubiésemos querido escuchar qué ha pasado, por ejemplo, con este fallo de la Haya, por qué este fracaso y qué vamos a hacer hacia adelante, porque lamentablemente esto nos perjudica como Estado boliviano.
Por otra parte, cada año se nos dice que se va a luchar y no se va a permitir la corrupción, pero cada día vemos de que esto se A propósito presenta. de la corrupción, el presidente admitió una debilidad y dijo que una comisión interinstitucional va a intervenir de inmediato en este tema. También dijo, son mis últimos 5 años, como dando por hecho que él se queda estos próximos 5 años. Bueno, el presidente ha lanzado un mensaje de unidad al país, un mensaje de cómo se encontraba desde el 2005 para atrás y desde 2006 para adelante hasta la fecha, cómo se ha transformado el país. Y creo que es importante mencionar estas debilidades como el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no es nuevo en el país, no es nuevo en las instituciones públicas, siempre ha existido. Por ejemplo, la semana pasada hemos recibido la Asamblea Legislativa el informe de la Comisión de Investigación de los procesos de capitalización y privatización. Y bueno, realmente pues ha sido nefasto el perjuicio económico que ha vivido el pueblo boliviano, pero bueno, seguramente eso tendrá su procedimiento, habrán responsables, asumirán responsabilidades, ¿no? Pero yo creo que hoy en día los bolivianos y bolivianas no estamos dispuestos a volver al pasado. Bolivia se encamina en un desarrollo desde las provincias, en las áreas urbanas y prácticamente pues también nuestra sociedad va transformándose. Yo creo que hay que encaminar, hay que ponderar los logros que se ha tenido en el país, ¿no? Y por supuesto, este tema de la corrupción se sigue... ¿Cuáles son los logros que usted destacaría? Como los más importantes, brevecito, por favor. Bueno, a ver, por ejemplo, en el informe que ha planteado el presidente ha sido la baja deserción escolar, la implementación de infraestructuras educativas en todos los municipios del país, en tema de salud, en tema de ítems, por ejemplo, en el tema de salud, ¿cuánto se ha implementado? Ahora se está trabajando con la implementación del Seguro Único de Salud para todos los hermanos y hermanas que no tienen acceso a un seguro de salud gratuito, ¿no es cierto? Y creo que aquello, ¿no? También nosotros como autoridades o como sociedad civil también llamamos a la reflexión al sector médico, que realmente pues su obligación es otorgar salud al pueblo, ¿no? Y creo que esas políticas que se está implementando por parte del gobierno nacional hay que fortalecerlas, todos los bolivianos y bolivianas, porque creo que es importante, ¿no?, mirar, ¿no? Y creo que la oposición en esa parte se sigue vendando la vista ante la realidad, ante el contexto económico y social que vive nuestro país. Diputado, por favor, queremos escucharlo también con todo lo que decía el diputado Guaraya, ¿no? La oposición se venda, no ve las cosas buenas que hace este gobierno, dice. Bueno, lo que ocurre más bien es que los poderosos tendrían que bajarse de su helicóptero y salir de su palacio. Están como en una burbuja y bueno, ellos están muy bien, ¿no? Ellos obviamente la están pasando de maravilla y eso es algo que les pasa a ellos, pero al pueblo boliviano le pasa todo lo contrario, como por ejemplo, nos preguntemos a todos los amigos que nos ven, ¿hay justicia en nuestro país, por ejemplo? No hay justicia. Eso sí, cuando se trata de los poderosos, la justicia inmediatamente se manifiesta, como en el caso de la repostulación. Podemos dar muchísimos ejemplos de lo lamentable que se encuentra la justicia. Ahí está el fallo de la ex jueza Pacajes. O sea, tal extremo que tenemos que esperar que una juez se tome un whisky y nos cuente las barbaridades que ocurren en la justicia. ¿Cómo está la salud? ¿Acaso no hemos visto cómo los enfermos de cáncer han tenido que hacer huelga de hambre, algo jamás visto en ningún país del mundo? Y por si fuera poco, en las puertas del Palacio de Evo Morales los han gasificado todavía, cuando estaban yendo a reclamar que los atiendan. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces sabemos cómo está la salud. En el tema del despilfarro, por ejemplo, ¿acaso no hemos visto que se han construido sus propios museos, se han hecho sus palacios, se han comprado, creo, colección ya de aviones, de helicópteros, una sede de la UNASUR, semejantes millones que se han gastado y que no sirve para nada? Se paga ahora viáticos, pasajes en avión para dirigentes que vienen de otros países y también para quienes son afines a este régimen. En el caso de la corrupción, por ejemplo,
Ahí están semejantes casos que se han dado como el tema del fondo indígena y felices los responsables se los ven en los aeropuertos. El caso en Potosí, por ejemplo, nosotros hacemos un seguimiento de las máquinas de tejer que han entregado modelo 80, felices pero paseándose por ahí. El caso de Cádiz en Sucre, el puente caído, por ejemplo, en Cochabamba, que hasta ahora no se recuperan los recursos que se han robado en el Banco Unión. Entonces hay varios hechos que están ahí y que le dan nomás cheque en blanco, si vale el término, a estos hechos, porque la justicia está a favor del poder. Ahora, el tema moral, o sea, hay algo también que debemos reflexionar y que no se puede dar. Cuando se reclama y se dice, ¿por qué estos hechos de corrupción? ¿Qué nos dicen? Es que antes también había hechos de corrupción, y entonces parece que estamos en una especie de concurso de quién es el más corrupto. Y ya sabemos quiénes han ganado el campeonato, pero no se trata de eso. Se trata más bien de que erradiquemos en serio la corrupción. Entonces hay una pérdida total de valores que se está emanando desde el Estado. Entonces estos hechos tienen que llamarnos la atención, y reiteramos una vez más en el tema marítimo. ¿Acaso no nos han dicho que estábamos...? El presidente dijo que está más vigente que nunca el tema marítimo. Esas han sido sus palabras hoy. ¿Estará más vigente que nunca? Yo entiendo, Casimira, de que el tema del mar es un tema de política de Estado. Con el tema del mar no podemos realizar una actividad política, no podemos politizar. Es un tema que se ha acudido por primera vez ante una instancia, ante una Corte Internacional de Justicia, ¿no?, donde hemos ido a pedir, ¿no?, que Chile se siente a dialogar con Bolivia de buena fe, ¿no? Y eso sigue vigente, ¿no? Los bolivianos, en la Asamblea Constituyente se ha estipulado en la Carta Magna de que el retorno al mar es irrenunciable para los bolivianos, ¿no? Entonces yo creo que seguiremos encaminando, ¿no?, vías otras instancias, ¿no?, porque el tema marítimo nos corresponde por derecho. Estará más vigente que nunca, diputado Barrientos. Sírvanse, por favor, esto se nos enfría y está delicioso. Muchas gracias. Bueno, en el tema del mar, obviamente todos los bolivianos jamás vamos a renunciar a nuestra reivindicación marítima y siempre vamos a estar unidos en torno a una salida soberana hacia el Pacífico. Pero lo que ocurre es que quienes han utilizado más bien políticamente y partidariamente el tema marítimo son los del régimen. Veamos ahí algunos hechos, por ejemplo, el famoso banderazo. Semejante campaña que nos han hecho los spots publicitarios, lo que han pintado las paredes, que íbamos a tener mar gracias a Evo. Nos dijeron de que que estábamos más cerca que nunca a las costas del Pacífico, pero ahí están los resultados, o sea, porque tenemos que medirnos por los resultados. ¿Y quién es el responsable de la presentación de la demanda? Se llama Evo Morales. Él es el responsable porque es nuestro representante ante todas estas instancias. Pero ¿qué ocurre? Se da el fallo y a la semana empieza la campaña electoral del Movimiento al Socialismo y lanza ya su candidatura a Evo Morales. Entonces entra al carnaval electoral y no nos explica qué es lo que está pasando con el tema marítimo. Y en consecuencia nosotros estamos solicitando desde la anterior vez, hace unos 10, 11 meses ya, que se nos explique el tema del Silala, que nosotros vemos hay errores de fondo que hay que corregirlos, pero parece que ni eso les interesa porque en esta gestión... ¿Qué pasa, diputado? ¿Por qué no les explican el tema del Silala? ¿Está pidiendo la oposición? ¿Hace cuánto dice? Unos 10 meses que se tenía que dar la interpelación al canciller y lo tenían que hacer antes de que concluya esta gestión. El propio Álvaro García Linera lo dijo públicamente. Y ya se ha cerrado la gestión y no hay nada del Silala. ¿Qué será, diputado? Bueno, yo creo que parece que el diputado no discrepo con los términos que menciona un régimen, ¿no? Primero. Segundo, ¿no?, el colega diputado, tengo entendido de que fue diputado en ese entonces cuando se inició el proceso de capitalización y privatización por los gobiernos neoliberales. Y nuestra pregunta al señor diputado es, o sea, ¿qué hizo como parlamentario para defender lo que de las empresas estratégicas del Estado en ese entonces, ¿no? El tema del Silala está encaminado
a través de autoridades que están asumiendo esta responsabilidad ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Esta instancia seguramente tiene protocolos correspondientes, ¿no? Y hay responsables que de seguro nos informará en su momento. Es un procedimiento jurídico. Yo no quisiera entender de que el colega diputado no pueda hacer, no sé si se alegra tal vez hasta de la pérdida de esta demanda del mar, ¿no? O sea, hay manifestaciones, incluso se han manifestado compañeros de que hay pro-chilenos en el país y no quisiéramos entender aquello, colega diputado. Yo creo que el tema del Silala en su momento, ¿no? Con el gobierno de Bachelet, ¿no? Ha habido un momento de cómo solucionar, pero ciertas autoridades en ese entonces en el departamento se han opuesto a dar soluciones del tema del uso de este tema del agua del Silala. Pero yo creo que es importante, Casimira, sí, ¿no? Hablar en el marco de la unidad del país, ¿no? El tema del Silala está siendo asumida por la Procuraduría General del Estado, autoridad del Ministerio de Justicia, la Cancillería boliviana, y creo que en su momento los bolivianos vamos a conocer. Diputado, su respuesta, por favor. No, muchas gracias. Primero aclarar, ¿no? Porque lamentablemente en la Cámara de Diputados, como son hartos de manera abusiva, a mí me dicen todo, ¿no? Y valga la oportunidad para aclarar. Y sería bueno que les transmita a esos compañeros, mi estimado Julio. En la época de la capitalización yo era estudiante universitario, entonces te han informado mal. No puedes equivocarte por una información que te viene mal contada, ¿no? Debe estar en los archivos, fue diputado del MNS. Sí, pero en la época de la capitalización yo era estudiante universitario, ¿está bien? Entonces tienes que informarte bien. Ahora yo te voy a, y conoce la población, yo sí he sido diputado, pero no en esa época, del 2000 al 2005. ¿Qué he hecho? Proyectista de recuperación de toda la costa salina del Salar de Uyuni, recuperación de nuestros recursos naturales. ¿Qué he aprobado? He aprobado la recuperación de nuestros recursos naturales hidrocarburíferos. Hubo un referéndum del gas, recordarás. Y cuando hemos aprobado la ley de hidrocarburos, soy creador del IDH conjuntamente varios diputados. Y cuando se aprobó la ley de hidrocarburos recuperando los recursos naturales para el pueblo boliviano, Evo Morales y sus compañeros se han salido de la Cámara. Ellos no han aprobado. Y hay que también ser sinceros, Carlos Mesa tampoco quiso firmar esa ley, no quiso promulgar. ¿Quién la promulgó? Ormando Bacadíes. Entonces, siempre nosotros hemos estado por la recuperación de nuestros recursos naturales y lo hablamos con mucha moral. Y por si acaso, en el momento que se plantea el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada, mi voto definió el juicio para Sánchez de Lozada. Pero ustedes, con sus ahijados, con sus amigotes del MNS, andan felices en la Cámara de Diputados. Por eso Eric Morón del MNS siempre está en comisiones y siempre está en la directiva. Entonces, hay temas que obviamente hay que asumirlos desde el punto de vista estructural. Ahora, en este tema del Silala, permanentemente nosotros de Potosí hemos ido reclamando y hemos exigido que se tenga que recuperar estos recursos naturales. ¿Qué dijo Evo Morales? Dijo, vamos a iniciar juicio a Chile. ¿Acaso hemos iniciado el juicio a Chile? Chile nos ha demandado, estamos en calidad de demandados. Ahora, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que venga una comisión de la Corte Internacional y que vaya a verificar in situ de que se trata de una corriente artificial. Esa es nuestra propuesta. Y además la contrademanda. La contrademanda significa hacerle el juicio a la transnacional, al consorcio LUCIC, que se aprovecha de nuestros recursos naturales, porque nosotros con Chile no tenemos ni trato ni contrato. Como verás, son temas de fondo, como verán, son temas que hay que verlos, pero no nos dicen hasta ahora por qué no se explica y por qué no toman en cuenta estos aspectos que nos parece son importantes. Otro detalle que dijo el presidente, no volverá el racismo. Ya no hay racismo en Bolivia, diputado. Esta pregunta para los dos, por favor. Es importante avanzar en el tema de lo que ha sido la concientización a partir de la ley, incluso que en ese entonces se ha promulgado. Hoy por hoy, todos los bolivianos y bolivianos somos iguales ante la ley, todos. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos tenemos y gozamos de los mismos derechos plenos que nos otorga la Constitución Política del Estado. Hoy por hoy se ha avanzado bastante en tema de género,
¿no? Si podemos comparar, yo en ese entonces yo era estudiante universitario, me acordaba que, por ejemplo, en temas de las mujeres, ¿no? Era muy poca la participación, ¿no? Como autoridades electas en los diferentes niveles de gobierno del país, sean gobernaciones, sean en ese entonces prefecturas, consejerías departamentales, alcaldes, alcaldesas, concejalas. Hoy por hoy es una realidad, ¿no? En la Asamblea Legislativa, las hermanas, ¿no? representan con el 51% de representatividad como diputadas, senadoras del Estado plurinacional. Y no simplemente en esta instancia, en este órgano, ¿no? En el gabinete, en las distintas instituciones del Estado, en el Ejecutivo, en el órgano judicial, en el Tribunal Electoral, ¿no? Los 4 órganos del Estado, en las gobernaciones, en las asambleas departamentales, en los gobiernos municipales. Prácticamente ha sido un avance muy importante para el establecimiento de la equidad del género, ¿no? Ya no hay racismo, diputado. Bueno, hay que seguir trabajando para seguir consolidando una sociedad que deje de lado el racismo y deje de lado la discriminación. Cuando se dice todos somos iguales ante la ley, ese va a ser el día en que tengamos un buen punto de partida y podamos lograr este objetivo. Pero si cuando nos conviene aplicamos la ley de lucha contra la discriminación o el racismo y cuando no nos conviene no lo hacemos, por ejemplo, obviamente ahí estamos mal. ¿Qué ha pasado hace días atrás cuando un alcalde masista dice vamos a enterrar a todos los opositores vivos? O sea, esta es una discriminación por razón. Colomi fue, ¿no? El alcalde de Colomi. Sí, sí. Entonces, inmediatamente se debía hacer el proceso, porque eso es eminentemente discriminador desde el punto de vista partidario. Yo en la Cámara de Diputados decía, viste, a mí me han escupido con coquet, pero no estamos almorzando, Sí, pero sí. ¿Y qué hacen ante eso, no? Entonces, hemos visto cómo el propio viceministro, una señora de la tercera edad, le alza la voz y lamentablemente la maltrata verbalmente, pero no se hace nada. Pero obviamente, cuando sí se trata de alguien que, bueno, no comulga con el régimen, obviamente ahí viene todo el peso de la ley. Entonces aquí hay una gran falla y esto viene desde arriba. Por eso es tan importante que cumplamos y respetemos la Constitución, respetar a nuestro presidente, respetar a nuestras autoridades, pero que todos cumplamos la ley. Pero lamentablemente, por eso, y esto aclaro, o sea, ¿por qué es régimen? Porque no estamos pues en un Estado de Derecho, este es un régimen que aplica todo su poder de acuerdo a sus conveniencias. Entonces, está bien que haya mayor participación de la mujer, está bien que haya la inclusión, pero tenemos que hacerlo desde el punto de vista global, estructural y para todos los bolivianos en general, y no solo hacerlo cuando nos conviene o utilizarlo solamente como maquillaje para someter al pueblo boliviano. Entonces, un poco por ahí. Diputado. Bueno, tema de discriminación, racismo, prácticamente hemos vivido nosotros los pueblos indígenas originarios campesinos en el país. Antes, cuando, bueno, aquí los gobiernos neoliberales, ¿no? Al cual representaba el diputado, ¿no? ¿Qué decían? Ahí están en las redes sociales, en los videos, ahí en los archivos de los medios de comunicación. Nos decían los campesinos, a estos indios de mierda solamente tienen miedo cuando se les mete bala. Así nos decían. ¿Qué pasa con los, por ejemplo, en el oriente boliviano? ¿Qué ha pasado? Nos decían los términos muy ofensivos, humillantes, ¿no? Al presidente Evo Morales, ¿no? De cómo han empezado incluso a querer generar ahí para entrar a Santa Cruz o a la Media Luna o a la República Camba, creo que en ese entonces indicaban, teníamos que entrar los hermanos del occidente con pasaportes. ¿Acaso eso no es discriminación? ¿No? Eso yo creo que no es simplemente el término de discriminación, incluso queda muy minúsculo frente a ese tipo de aceleraciones. Pero bueno, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy los bolivianos, ¿no? Hemos asumido con mucha responsabilidad en el tema de equidad, en el tema de complementarnos frente a esas heridas, a esas humillaciones, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el Estado plurinacional, nuestra sociedad, nos vamos construyendo, ¿no? ¿Bolivia realmente salió de la pobreza extrema? Bueno, han habido algunos avances respecto a la extrema pobreza.
evidentemente por la inversión pública que se ha venido realizando. Son los datos que se tiene a través del INE, que nos parece importante resaltarlo. De todas maneras, en lo global nosotros consideramos que, y nos parece que esto comparte todo el pueblo boliviano, que la recuperación de nuestros recursos naturales debía ser para beneficio de todos los bolivianos. En su momento, cuando se planta la bandera de la nacionalización y cuando el pueblo boliviano dice tenemos que recuperar nuestros recursos naturales, lo hemos dicho todos los bolivianos, pero para beneficio de los bolivianos, no para beneficio de unos cuantos, como la señora Zapata, la señora Chacón y no sé quiénes más, o para que se compren aviones o helicópteros o se construyan palacios, sino que esta recuperación debía significar la industrialización del país con el gas para que seamos competitivos, fábricas, industrias, empleo, salud, seguridad ciudadana, educación y garantizar mejores condiciones y calidad de vida y obviamente trabajar para que vayamos reduciendo la extrema pobreza y la pobreza, pero de manera sostenible. Entonces ahí nosotros vemos de manera estructural que ha habido una gran falla respecto a luchar contra la extrema pobreza y la pobreza, pero de manera sostenible. Diputado, el anuncio de la jubilación obligatoria es algo que a todos nos ha tomado sorpresa. ¿Qué significa esto? ¿A partir de qué edad deben los bolivianos y bolivianas jubilarse? El presidente decía para dar paso a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a quienes quieran trabajar, a quienes les toque trabajar. ¿Usted sabe cuál es ese edad tope? Bueno, yo creo que primero hay que indicar que ya que como nuestra sociedad se ha ido transformando, ahí a poco los niveles de pobreza se están achicando en el país, porque uno de los objetivos de la agenda patriótica es la erradicación de la extrema pobreza el año 2025, ¿no? Y creo que a partir de los programas sociales, a partir de la diversificación económica del país, ¿no? La juventud hoy en día tiene acceso a las universidades y ahora hay muchos profesionales en el país, ¿no? La clase media ha crecido aquí en el país, ¿no? Ahora es importante, ¿no? Sentarnos, dialogar también. Yo creo que es importante que también la juventud ingrese a ser parte del sistema público, ¿no? Pero yo creo que hay que avanzar aquello. Yo tengo entendido, ¿no? De que la edad tope de jubilación está entre los 65 años aproximadamente para los varones. Va a ser obligatoria. ¿Qué opina usted, diputado, esto? Porque escuchó una edad que dijo el presidente. Yo no escuché esa parte. Solamente de manera muy general, pero ¿no? Esto muestra también de que ya no hay que ofrecer hacia el futuro, ¿no? Por eso hablábamos de sostenibilidad, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? No hay oportunidades para la juventud, no hay oportunidades para el ciudadano de a pie. No estamos siendo un país de productores. Vayamos nomás al mercado en este momento, la papa peruana, fruta chilena, productos argentinos, productos brasileños, y qué decir de los productos chinos. Entonces, ¿dónde está el producto boliviano? Y esto está generando migración del área rural hacia las ciudades intermedias, ciudades capitales de departamento, y hay un crecimiento de la informalidad. Estamos viendo que crecen las ferias, la informalidad y el comercio. ¿Dónde está el producto boliviano, diputado? Bueno, yo creo que a partir del crecimiento económico, a partir de la implementación de programas de apoyo a la producción, especialmente en todo el país, ¿no? En los gobiernos municipales, la implementación de proyectos como Mi Agua, Mi Riego, ¿no es cierto? Yo creo que también se está incrementando la producción en el país, ¿no? Y el gobierno nacional tiene una política de exportar, buscar mercados en la comunidad internacional, y para ello yo creo que es importante, ¿no? Coadyuvar. Por ejemplo, hemos ido viendo en estas vísperas de que se ha incrementado la producción de pollo, de huevos, ¿no es cierto? Ya está existiendo sobreproducción, pero yo creo que es necesario que las autoridades de estas instancias, ¿no? generen, ¿no? Vayan a seguir generando políticas de cómo pueden seguir fortaleciendo a los productores en el país. Ya para ir, tenemos no muchos minutos más. Diputado Barrientos, el presidente lo ha dicho, este va a ser mi último gobierno, mis últimos 5 años. Esto significa que se va a quedar, ya lo ha dado a entender. ¿Qué va a hacer la oposición respecto a esto?
Bueno, él no puede ser candidato, entonces esta es una posición evidentemente dictatorial. Por eso son régimen, porque no respetan el voto del pueblo y no respetan la Constitución. Gravísimo lo que dice. Pensábamos que tal vez iba a reflexionar y nos iba a decir: hoy voy a respetar el voto de mi pueblo, porque él dijo: yo gobernaré obedeciendo a mi pueblo, pero ahora hace todo lo contrario. Y un poco aclarar esto cuando se habla de la discriminación, y no sé quiénes dijeron algo por ahí. Nos remitiremos a los hechos. ¿Qué ha ocurrido en Chaparín? ¿Acaso no han masacrado a nuestros hermanos indígenas? ¿Qué ha ocurrido con nuestros hermanos de Adepcoca? ¿Acaso no han utilizado las cachinas venezolanas para asesinar ahí y herir a varios compañeros de Adepcoca? ¿O lo que ha pasado con Jonathan Quispe de la UPEA, donde han utilizado también una cachina venezolana? ¿O lo que ha ocurrido con nuestros hermanos de Achacachi? Entonces, estos hechos realmente son muy preocupantes respecto a la discriminación. Solo un ejemplo nada más. En Plaza Murillo, cuando algún ciudadano quiere ir a hacer conocer su criterio, inmediatamente es desalojado de Plaza Murillo. Pero cuando están los amigos del régimen, bueno, los policías más bien les cuidan. Entonces, esto está mal. Por eso, yo coincido con el colega Julio, o sea, no podemos volver al pasado. O sea, ni a los anteriores, ni a este otro pasado que es el régimen del MAS. Si no, tenemos que ver al futuro, tenemos que construir estas oportunidades y tenemos que estar en los nuevos tiempos para evitar que se siga dando todos estos hechos que en algunos casos están aumentados y corregidos. ¿Presidente se va a quedar 5 años más? Bueno, yo creo que el gobierno nacional ha mostrado ese progreso al pueblo boliviano, y creo que en las elecciones nacionales, sean estas primarias y en las nacionales de este segundo semestre que vamos a tener aquí en el país, ¿no? Bueno, el boliviano van a ir a las urnas, ¿no? Y de seguro. ¿Por qué vemos nosotros una falencia en la oposición, ¿no? Una oposición totalmente dividida, que en su entonces se han disfrazado como 21F, a la fecha no presentan un programa claro al pueblo boliviano, ¿no? De cómo incrementar o de cómo desarrollar nuestra sociedad, ¿no? En los diferentes niveles de gobierno. Pues prácticamente lo único que hace la oposición es criticar las cosas, algunas debilidades que ha tenido el gobierno nacional durante estos 13 años. Se han abocado simplemente a desprestigiar aquello, ¿no? Pero no quieren hablar de las cosas propositivas que ha tenido el pueblo boliviano, el país, el Estado mismo, ¿no? Y creo que es importante, los bolivianos y bolivianos ya conocemos ese viejo discurso que tiene la oposición, ¿no? Diputado, ¿por qué no muestran y hablan también de lo positivo? ¿Qué es lo positivo del gobierno del presidente Evo Morales? Bueno, desde el punto de vista ya de los intereses que tenemos los bolivianos, no se puede justificar nada si es que nos van a quitar la democracia. Ese es el tema de fondo. Se ocurre que nos han arrebatado la democracia, no respetan nuestro voto, no se respeta la Constitución, y de manera disimulada estos 13 años han utilizado un discurso solamente tipo maquillaje, y lo que han hecho es instalar un régimen dictatorial similar al de Venezuela para someter a los bolivianos. Y lo que nos hablan, que están haciendo esto, están haciendo el otro, etcétera, solo es distracción, nada más, no les interesa. Lo que les interesa es instalar el régimen. Por eso es que permanentemente nosotros reclamamos. Entonces, este es el tema de fondo. No vamos a caer en el juego de que, bueno, había estado bien la suchuna que han hecho o el parque que han hecho, pero sométanos nomás, o sea, que se instale un régimen. Entonces, es así de profunda la situación y la difícil situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, a eso se debe esta resistencia democrática, este reclamo de recuperar nuestra democracia. Y obviamente, si vamos a hablar de obras, en su momento Banzer también hizo pues la autopista, ha hecho la carretera Cochabamba-Santa Cruz, y no por eso decirle muy bien, qué lindo el puente, pero que nos sigan nomás sometiendo el régimen, ¿no? Entonces, es así de difícil la situación en la que se encuentra. Bueno, yo creo que para la oposición, ¿no? Y para el diputado, 20 años de neoliberalismo, 20 años de democracia, ¿no? Como ellos indican que seguramente tal vez ha sido lo mejor, ¿no? Esos 20 años de democracia se han dedicado a enajenar nuestras empresas estatales, nuestras empresas estratégicas, a entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales, al imperio norteamericano, ¿no? Ese debe ser seguramente lo mejor que han hecho la oposición
el neoliberalismo en el país, ¿no? A eso defiende el colega diputado, ¿no? Lo que esos 13 años ha realizado el gobierno del presidente Evo Morales, primero ha sido recuperar la nacionalización, la recuperación de nuestros recursos hidrocarburíferos, la recuperación, la nacionalización de nuestras empresas estratégicas para el país. Hoy por hoy, gracias a ese trabajo, a esas decisiones políticas que ha asumido el presidente Evo Morales, hoy por hoy Bolivia goza de un crecimiento económico y es un referente en la comunidad internacional. No lo decimos nosotros, no lo dice el gobierno nacional, lo dice, ¿no?, los organismos internacionales en el cual Bolivia es participa. Yo quiero también hacerles una pregunta porque ayer creo que el país entero ha quedado sin respiración. El defensor del pueblo, David Tesanos, llamó a una conferencia de prensa a los periodistas. Todos pensaban que era el tema que estamos sufriendo en este momento en La Paz, por el deslizamiento en Alpacoma, en fin, u otro tema, ¿no? Pensando en la gente, lógicamente, porque para eso está la Defensoría. Pero resulta que el señor Tesanos habla de su vida personal. Él dice, he sido infiel y me están chantajeando. Empezaré por usted, diputado, porque todos sabemos que el señor Tesanos es del movimiento al socialismo. Más claro el agua, ya no hay cómo disimular esa parte, ¿no? Cuando un defensor del pueblo, pues lo último que tiene que pensar es en política, sino, reitero, tiene que pensar en el pueblo. ¿Qué le parecieron sus declaraciones ayer? Bueno, lamentamos lamentablemente ese tipo de alusiones, declaraciones a título personal, ¿no? El señor Tesanos representa a una institución muy importante para el país, que es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero lamentablemente usa medios de comunicación o medios, ¿no?, que solamente realmente, ¿no?, llamamos a esa reflexión y al día de ayer, ¿no?, los presidentes de ambas cámaras se han pronunciado respecto a ello, ¿no? Bueno, lamentablemente nos hacen quedar mal de esa manera. Hay personas que en vez de trabajar, ¿no?, generar políticas de cómo ver, qué sé yo, ¿no?, estrechar, qué sé yo, los problemas que se suscitan en la sociedad, ¿no? Pero lamentablemente este señor sale con estas alusiones, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no?, reflexionarlo a esta autoridad, ¿no? La verdad, muchos nos hemos debido quedar sin palabras, hemos debido mover la cabeza porque todo un defensor del pueblo, un funcionario público que tiene un mandato tan importante, llame a una conferencia de prensa y ponga a leerse todos los mensajes vía WhatsApp que los tenía de manera íntima y que le diga a todo el país que es infiel, realmente deja mucho que decir. Perdónenme, pero no pude aguantar la risa. Es una cosa que me acuerdo y me río. O sea, ayer no sabía si llorar o reír. Hoy ya me río. O sea, ¿qué se puede hacer? No, entonces, son esas cosas que uno pero no esto entiende. hay una distorsión, por eso siempre con el ánimo constructivo, Claro, o sea, claro. no podemos enojarnos, molestarnos, o sea, Por supuesto, ya ante una cosa así. esto realmente ya es inaudito. Este señor lo mínimo que tendría que hacer es renunciar. No sirve pedido, para ¿no?, estar la ahí. renuncia. Lo mínimo que tendría que hacer es renunciar. Pero, ¿qué es lo que hace? Y no le van a pedir los del régimen que renuncie. ¿Por qué? Porque le defiende al régimen. Entonces ahí hay una grave ¿Usted distorsión, pediría ¿no? su renuncia? Bueno, yo creo que primero tiene que reflexionar, ¿no? Él no ha sido elegido para ¿Pero le pediría tipo su renuncia? Bueno, yo creo que es un ser humano, ¿no?, que pudo haber cometido un error como ser humano, ¿no? Pero yo creo que ante todo es una autoridad que representa a la sociedad, ¿no? No depende ni del órgano ejecutivo ni del legislativo, prácticamente es una instancia que, bueno, él es la autoridad máxima. Bueno, yo creo que nos sumaríamos porque primero, ¿no?, asuman sus responsabilidades, ¿no?, en casa, ¿no? Yo para ejercer autoridad, ¿no?, hay un dicho, ¿no?, dentro de los pueblos originarios como aymaras que somos, ¿no?, si no sabemos asumir, solucionar nuestros problemas en casa, entonces ¿cómo vamos a solucionar los problemas ajenos? ¿No es cierto? No, y es un dicho. Los funcionarios públicos tenemos que ser un ejemplo para la sociedad. Por eso hace un momento yo hacía referencia al tema moral. Ocurre que, por ejemplo, a la medalla presidencial
se ha estado paseando. Esa es una cosa también insólita. Por los prostíbulos, nunca, que está generando este tipo de distorsiones que no nos parece correcto. Esta sí es la última, porque ya me están haciendo señas, vienen las noticias. Adriana Salvatierra es la presidenta más joven del Senado, tiene 29 años. ¿Qué dicen las leyes respecto a la edad? Porque han salido publicaciones de que ella todavía no ha cumplido 30 años y que no le correspondería por ley estar en la presidencia del Senado. ¿Han escuchado esto? Bueno, particularmente no he escuchado, pero los requisitos para asumir o como ser representantes en el órgano legislativo ante el Tribunal Electoral, hay parámetros establecidos y que todos los ciudadanos bolivianos y bolivianos debemos cumplir. La edad requerida, ¿no? Por eso les pregunto, ¿cuál es la edad requerida? 25 años, ¿no? El tema del Senado. ¿No son 30, perdón? Es para tema de presidente y vicepresidente. O sea, en caso de que viajen o se ausenten el presidente y vicepresidente, hay una sucesión constitucional y la observación era en la edad que genera un vacío. Sí. O sea, la Constitución no establece aquello, entonces ahí se genera un vacío. ¿Hay un vacío? Hay un vacío, ¿no? Porque se habla de que el presidente y vicepresidenta tienen que ser mayores a los 30 años, pero en este caso específico sería menor. Entonces ahí se genera un vacío. Bueno, yo les agradezco a ambos por haberme acompañado y sobre todo porque estamos en un almuerzo en el que somos familia. Eso es lo que pretendemos aquí en la Nueva Televisión Universitaria y lo último que queremos es indigestarnos y ustedes se han portado a la altura de ello. Por un tema tan delicado como es este, ¿no? Yo les voy a pedir que se den la mano, por favor, aquí en la Nueva Televisión Universitaria. Claro que sí. Antes, no, un gusto. No, ha sido un gusto. Y miren que aquí están aplaudiendo que se den la mano. No hay por qué aplaudir. Aquí en la Nueva Televisión Universitaria todos nos damos la mano. Gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes y continúen disfrutando del feriado, pero también continúen con la programación de la Nueva Televisión Universitaria porque vienen las noticias y enseguida estaré también allí con ustedes. Permiso. Casimira en familia.